Tengo una dificultad en esta tarde porque realmente el versículo que vamos a mirar, tengo que confesar que es mi versículo favorito de la Biblia, ¿no? Es el versículo 8 de Romanos capítulo 5, ¿no? Y he predicado muchas veces sobre este versículo. Llegamos en nuestra serie que estamos haciendo, que es los más Dios de la Biblia. Hemos mirado a los ciegos, Dios nos hace ver. Siendo muertos, Dios nos hace vivir. Estando ya en el sepulcro, en el Seol, Dios nos redime. Y en esta tarde, pues toca ya el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como digo, es mi versículo favorito. Yo espero que cuando ya no estoy, pues algo de este versículo quede en una tumba allí o en una lápida. Tome nota, Judith. Porque para mí es el Evangelio puro y duro, si lo podemos decir así. Pero habiendo predicado muchas veces este versículo, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo que no sea simplemente una repetición? ¿Por qué no sacar simplemente las notas de hace X años cuando lo prediqué la última vez y predicarlo otra vez? Seguramente nadie se acordaría y yo mucho menos quizá con la memoria que tengo. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirarlo simplemente como lo escribió Pablo. A veces la tentación es coger un versículo y arrancarlo un poco y hacerlo en vacío. Y se puede hacer fácilmente con el versículo, dividirlo en varias partes y predicar cada parte. Pero Pablo no lo escribió así. Pablo no escribió este versículo en un cartel y lo puso ahí en la pared, simplemente el versículo. Escribió el versículo 8 después del 7 y antes del 9. Donde vamos a intentar viajar un poco con Pablo en esta tarde, a ver cómo él quiere guiar nuestros pensamientos. Y realmente lo que hace Pablo aquí, en el capítulo 5, después de haber repasado lo que es el Evangelio, después de habernos hecho examinar de nuevo realmente lo que es la justificación por la fe, incluso los santos del Antiguo Testamento como Abraham o David también son justificados por la fe, nos dice Pablo. Quiere hacer que veamos esa vinculación que en Cristo no hay un nuevo evangelio, no hay un nuevo mensaje, todo es una continuación, es la obra de Dios. Solo hay una forma de ser salvos, dice Pablo. Y ahora que tenemos esto, ahora que tenemos claro que es la justificación por la fe, ahí lo tenéis, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Ya lo hemos visto, dice Pablo, ya en las lecciones anteriores, en las clases anteriores, ya lo hemos estudiado, dice Pablo, en este sentido. Y luego nos quiere hacer ver algo, y lo hace empezando con una descripción del hombre natural. Nos quiere dejar muy claro cómo estamos nosotros. Y usa varias palabras para hacerlo. Por ejemplo, versículo 6. Cuando aún éramos débiles. Está hablando de antes de conocer el Evangelio. Quizá está pensando en su propia vida, antes de conocer a Cristo, antes de que Dios irrumpió en su vida en el camino de Damasco. Pero Pablo está describiendo el estado, la situación, el carácter del hombre natural. Débiles, sin fuerza. Seguramente muchos de nosotros sentimos y con el paso de los años cada vez más débiles, ¿no? Los que están haciendo
de abuelos en estos días y tienen 2 críos en casa, se sienten muchas veces con menos fuerzas y aún más débiles, ¿no? que normal. Es la idea que Pablo tiene aquí. Está hablando de alguien sin vigor, sin recursos, que hay una insuficiencia en esta persona. No es adecuado, por decirlo así. Cuando yo era un niño, una de las historias que nos leyó mi padre a nosotros como críos, como hijos, era la historia, la novela del El Jardín Secreto. Creo que aquí en español está así, Raquel me está dando que sí. Estaba mirando, lo encontré. El Jardín Secreto, una niña que se queda huérfana, vuelve a Inglaterra porque ha estado en India con sus padres. Y estamos hablando de los años 1910, cuando se escribió más o menos. Ella vuelve a una casa enorme de sus tíos, una de esas casas grandes, victorianas, en el campo, misteriosas, con muchísimas habitaciones, muchas alas, muchos pasillos, y claro, todo ya por la noche con velas, con candiles y todo. Y ella encuentra ese jardín secreto, ¿no? Pero otra cosa que encuentra es que tiene un primo allí, el primo Colin, que es enfermo. ¿Voy bien, Sharon? ¿Lo voy contando bien? Sí, muy bien. Y ese chico había caído en el jardín con muy pocos años, se queda lisiado de los pies y está encerrado en su habitación, en su cama, y el chico no puede hacer nada, no puede ni levantar la mano para limpiar allí el frente, no puede hacer nada, y tiene los criados y los siervos ahí haciendo de todo por él, no se puede levantar, no se puede andar, tiene las patas como palillos, es que es débil, es flacucho, es enfermizo, es que no puede, es totalmente... Y claro, ya, bueno, si queréis saber cómo termina la historia, tenéis que leer el libro, pero bien, es entretenido, pero es la idea, alguien en debilidad. Y eso contrasta mucho con la imagen que tenemos de nosotros. Cada uno creemos que somos fuertes, ¿no? El hombre en sí, la sociedad, el hombre es que es que... Pablo dice, no, tenemos que darnos cuenta de que somos débiles, no podemos. No tenemos realmente las fuerzas necesarias y adecuadas que necesitamos. Pero añade más, versículo 6 también, dice que somos impíos. Impíos. Realmente la idea es sin Dios. Sin Dios. No, estaba hablando con Raquel, que es mi referencia para todo lo que hay en español. Y hay es coloquial, pero hay una forma de hablar de que un sitio, ¿cómo es? El cuarto de los chicos es un sin Dios, dice la gente, seguramente mal dicho. Es la idea del caos, es la idea del desorden. Realmente impío es sin Dios, sin deidad, sin el orden que Dios da, sin respeto hacia Dios, sin reverencia por las cosas de Dios, sin estar hacia Dios como una persona, es decir, no hacia Dios, hacia otra cosa, sin estar en pro Dios en ese sentido, no honrando las cosas de Dios, lo sagrado, lo santo. Una persona irreverente. Estuve preguntando a Raquel si yo seguro que he escuchado una palabra, espero que no sea fea, un sindiosero, hablando de una persona. Nadie me está diciendo así, entonces seguramente lo he inventado. Es una cosa de Santa Cruz de Mudela que seguramente ahí lo dicen. Pero bien, alguien sin Dios. Eso es lo que dice Pablo, que somos realmente. A lo mejor creemos en Dios. No está hablando de ateos, sino alguien que simplemente no tiene respeto hacia Dios y las cosas de Dios. Pablo cree en Dios, pero no respetaba el Hijo de Dios o los mensajeros del Evangelio de Dios. Era un impío también. Pero Pablo añade más. Versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Hay que entender el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, aunque fuéramos justos,
Es decir, según Pablo, el hombre natural es no justo, es injusto, no llega a ser justo. ¿Qué es justo? Algo correcto. Sabemos lo que es algo correcto. Cuando nos dicen que tenemos que hacer, y eso es lo correcto. Eso es lo... Mire, hijo, decía mi padre en muchas ocasiones, eso es lo correcto, hazlo. No te explico por qué, pero es lo correcto. Justo es algo que es, y es más o menos la misma palabra, algo recto. Recto es cuando quieres trazar una línea, lo que hemos hecho algo de albañilería o chapuzas en casa, por decirlo así, ¿no? Y quieres trazar una línea en la pared, ¿no? Y intentas hacerlo con la mano y el lápiz y va así, ¿no? Y que parece ya los ceros de Úbeda. Luego traes una regla y ves lo que es recto. Recto. Eso es justo. Algo justo es algo inocente. Algo justo es algo que tiene virtudes. Es virtuoso en ese sentido. Y el no injusto es todo lo opuesto a todo esto. Algo que es incorrecto. Alguien injusto es alguien que lo hace lo incorrecto, lo opuesto a lo correcto. No hace algo recto, sino algo torcido, retorcido. Dice Pablo, realmente vosotros que pensáis que sois tan rectos, sois unos retorcidos en este sentido. Eso es lo que está diciendo. Sois culpables. Si el recto, el justo es inocente y no lo sois, sois culpables de todo. No simplemente que no lo habéis hecho, o no se puede mostrar en la ley inglesa. Tú vas a juicio, y no hablo por experiencia, claro. Tú vas a juicio y te pueden encontrar culpable o inocente o absuelto. Y creo que en inglés es muy diferente, en la ley inglesa como en la española. Alguien absuelto en la ley inglesa es que creemos que lo hiciste, pero no lo podemos probar. Muchas veces mi padre me encontró absuelto en muchas cosas, ¿no? Y no es que por no ser justos, que nos quedamos, bueno, a lo mejor vamos a ver, es que nadie lo sabe. No, somos culpables. Eso es lo que dice Pablo. Y sin virtudes. Volved a capítulo 3 de Romanos. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Retorcidos, el camino se torció, todos se desviaron, se hicieron inútiles, débiles. Ahí está. No hay quien haga lo bueno, lo correcto. No hay ni siquiera uno. Es el mismo Pablo escribiendo. Es la misma descripción. Realmente, sin virtudes, sin nada bueno en nosotros. Pablo, es que son palabras fuertes, Pablo, sí, pero hay más. Dice Pablo, espera. Versículo 7, otra vez. Apenas morirá alguno por un justo, y no soy justo, claro. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Es decir, tampoco somos buenos, Pablo. No. Ahí está. No somos buenos por naturaleza ni en esencia. Eso es lo que dice Pablo. La sociedad popular, la sabiduría popular dice que sí, que todo es bueno, que todo hombre es bueno, salvo los que, bueno, hay algunos que son muy malos, pero básicamente el hombre es bueno. Dice Pablo, no, eso no es así. Eso es un cuento chino. Eso es mentira. No somos así. No somos personas intrínsecamente bien en nuestro ser, en nuestra esencia. No somos, según Pablo, según la palabra de Dios, según Dios mismo, no somos, ¿qué podemos decir? Admirables, que es otra palabra que usan en vez de bueno. Algo admirable. Realmente en el hombre no hay nada.
para admirar realmente cuando Dios nos mira, cuando Dios describe nuestras vidas. Algo útil, algo es bueno cuando miramos a veces el efecto que tendría, como una tierra buena, una tierra fértil, que va a dar fruto, va a dar para comer. La cosecha de nuestra vida no es nada buena, dice Pablo. Algo saludable, que da salud, que mejora la salud. No dice Dios, dice Pablo, buenos no sois. Agradable, excelente, honrable. No. Todo lo opuesto, dice Pablo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero no lo sois. Ese es el argumento de Pablo, ¿lo veis? Está diciendo que aunque fuerais así, pero no sois así. Malo. No bueno, malo, malvado. Dice Pablo, ya está, ya son cuatro. Débiles, impíos, no justos, no buenos. Sí, pero hay más. Versículo 8 nos dice que somos pecadores. Siendo aún pecadores, depravados. La palabra, no un poco trasto. No un gamberro, ¿no? Como un niño travieso que tiene algo de gracia, ¿no? Como era el chico del TVO, Denis el travieso, era algo así, ¿no? Y básicamente nos quedamos ya riéndonos con el travesillo de Denis y todas sus travesuras. Y bueno, no es así. No es así aquí, un pecado depravado. Alguien que es pecador es alguien lleno de vicios, es lo que está diciendo Pablo. Algo que es depravado es algo adulterado. No quieres beber leche depravada o agua depravado. Algo pecador es algo pervertido, algo lleno de perversión, algo detestable. Algo dedicado al pecado, algo que es como esas piedras cuando lo rompes por medio, son sólidos, son macizos, como los ladrillos. Hay ladrillos huecos, pero no, este ladrillo de pecador es un ladrillo macizo que lo rompes y por dentro es ladrillo también. Vale, Pablo, ya por fin. No, hay más, dice Pablo. Versículo 10. Siendo enemigos. Y esta frase, este concepto lo entendemos muy bien, por desgracia, en los tiempos en que vivimos. La enemistad, alguien enemigo, habla de alguien hostil a mí. Alguien movido por el odio. Habla de dos partes irreconciliables que no se puede hacerle reconciliar. No puedes hacerle juntarse o unirse. Están opuestos, enfrentados. No es que simplemente no hablan, es que se enfrentan. Son adversarios, contrincantes, dice Pablo. Somos enemigos de Dios así. No simplemente que no le hablamos. O no le conocemos, o no somos muy buenos amigos. No, totalmente opuestos, dice Pablo. Eso es imposible, Pablo. Pues sí, dice Pablo. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, siendo el hombre un ser bueno y justo, pues casi nadie se interesaría por él, realmente. Y lo vemos porque vemos muchas veces en la sociedad que hay mucha gente buena, pero los demás no le ayudan. Siendo buenos y justos, casi nadie se interesaría por el hombre, pero siendo lo que somos,
siendo lo que ya Pablo ha dicho que somos, nadie lo haría. ¿Quién se va a interesar por unos sinvergüenzas, sin dioseros así? ¿Quién iba a dar algo por ese tipo de persona? ¿Quién pensaría en nosotros? Nadie nos pondría valor, ninguno. Con todo lo que Pablo ha dicho aquí del hombre natural, imposible para nosotros. ¿Qué situación tan extrema y tan desesperada? Mas Dios muestra, versículo 8, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo ves? Para unos sin Dios, para unos impíos, Dios sí tiene interés. Tanto interés para enviar a su Hijo a morir en la cruz. Él nos amó a sus enemigos, a los impíos, a los que no tienen nada pensado con Dios, los débiles, los no justos, los no buenos, los pecadores. Dios dice, los voy a amar. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Eso, ¿ves ese punto de inflexión allí? Con lo débil, lo impío, lo injusto, lo malo, lo pecador, lo enemigo que éramos nosotros, que es el hombre. Y Dios dice, aún así, yo quiero amarles. Yo voy a interesarme por ellos que no tienen ni pizca de interés por mí y ni por mis cosas. Nos ama, bueno, con esa gracia inesperada. ¿Quién esperaría que Pablo, habiendo pintado este cuadro tan desagradable, tan negro, tan imposible, luego termina diciendo, y Dios os ama? Es que lo ha visto. Es que es tremendo como... toda esta historia que Pablo nos ha contado de Abraham, de David, que viene allí antes mostrando la justificación por la fe, realmente nos ha hecho repasar el Antiguo Testamento entero. Que empieza en Génesis 3 con la entrada del pecado en el mundo, que luego vemos a Dios rescatando el pueblo suyo de Egipto. Y aun habiendo sido redimidos, se ponen a quejar en el camino. Les dura 40 años el viaje a Canaán. Los que salen de Egipto no entran en Canaán. ¿Por qué? Por su pecado. Tienen que morir esa generación en el desierto porque son quejicos. Es que están ahí. Dios, ¿qué has hecho? Moisés, ¿qué has hecho? Mira, y dicen de la bendición de Dios, pan liviano. Nada más entrar allí en la tierra, no han aprendido su lección. Porque tenemos jueces y entramos en ese ciclo casi vicioso, lo podemos decir, que durante un tiempo el pueblo más o menos sigue a Dios una generación, generación y medio, 2 generaciones, 40 años, algo así, pero luego se alejan de Dios. Y Dios tiene que mandar este castigo. La gente se da cuenta, clama a Dios y Dios manda un juez, un libertador, un salvador para salvarles y hay paz en la tierra durante un tiempo hasta que otra vez vuelven a caer. Y ya creo que son 8 veces que vemos este ciclo en Jueces. La gente una y otra vez. Luego, con el tiempo, están los reyes y leemos en Reyes, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas y vemos cómo hay por cada rey bueno hay como 5 o 10 o 20 malos que hizo mal a los ojos de Dios. Hasta tal punto que el pueblo de Dios que ha sido rescatado de Egipto termina castigado y desterrado en Babilonia.
Luego Dios hace que vuelven. Y algunos sí que vuelven a Jerusalén, a la tierra. Pero ya, pasados los 400 años, cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, vemos un pueblo, unos líderes que han convertido la religión del Dios vivo en una religión muerta, con los fariseos que ponían simplemente normas y prohibiciones y era pura ley, no había gracia ni nada. Impíos, débiles, injustos, malos, pecadores, enemigos. Y en este momento, Dios entra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de todo, a pesar de cómo éramos, a pesar de cómo es la creación que Dios ha hecho, Dios decide, a pesar de todo, amar a esta gente. ¡Qué misericordia! El amor que no toma en cuenta nuestra maldad. Misericordia, amor a pesar. Gracias le damos a Dios por ese amor con misericordia, por este amor que no mire tanto a nosotros, que a pesar de nosotros nos da la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún para nosotros, aún para esos que no tienen ninguna esperanza, Cristo murió por nosotros. Pero vamos a ver, ¿cómo es que la muerte de Jesús es una muestra de amor? Si yo me pongo si ahora mismo yo caigo muerto aquí en el púlpito, que ha pasado en algunas ocasiones, gente predicando, ¿es una muestra de amor hacia vosotros? De ninguna forma. ¿Cómo es que la muerte de alguien sea una muestra de amor? Pues todo por todo lo que hemos visto, ya lo sabemos. Porque nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra impiedad, nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra enemistad merece la muerte. La paga del el castigo, la paga del pecado es la muerte. El castigo de Dios, la justicia de Dios cae sobre los que no están hacia Dios, los que no van en pro de Dios, no honran a Dios y lo sagrado y lo santo, son irreverentes, no hacen lo correcto, van retorcidos, son culpables, no tienen virtudes, no son buenos sino malvados, no hay nada saludable ni agradable ni excelente ni honrable en lo que hacen, son depravados totalmente, llenos de vicios y perversiones, enemigos de Dios. Ese es el resultado de todo eso. Nuestro pecado nos convierte en los enemigos de Dios y lo peor es que sí, somos inútiles, somos débiles, no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos es insuficiente, inadecuado, no tenemos recursos suficientes para acercarnos a Dios y para derivar el poder del pecado en nosotros. Y tenemos que morir, y sería justo, y es justo, es la justicia de un Dios santo, pero Cristo muere nuestra muerte. Él ocupa nuestro lugar en la cruz. Recibe el castigo, la ira, la justicia de Dios. Se pone en nuestro lugar. Y eso es amor. No hay otra explicación. No hay otra palabra que lo explique. Amor. Eso es amor divino. Para hacer esto, para dejar
la presencia de Dios y llegar aquí. Y no solo vivir aquí, sino morir aquí. Y no morir una muerte gloriosa, sino como un pecador en una cruz, en lugar de miles y millones de otros pecadores. Y la gente mirándole diciendo, ¿qué pecador eres? Cuando no había hecho nada que merecía tal muerte, es que lo habíamos hecho nosotros. Te pregunto si estás aquí en esta tarde, te pregunto si estás mirando, viendo ya el vídeo, sea en directo o después, en diferido. ¿Tú sabes lo que es este amor? ¿Lo has experimentado? ¿Te ha llegado a ti este amor? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? ¿Resuena contigo? ¿Es que te dice algo? ¿Has reconocido tu carácter en lo que hemos dicho aquí, en lo que Pablo ha descrito? ¿Te ves allí delante de Dios realmente impío, injusto, malo, pecador, enemigo de Dios y incapaz de hacer nada para cambiarlo? Pues hazlo y busca el perdón que hay, solo hay en Cristo Jesús. La situación es imposible. Cristo Jesús hizo lo imposible en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes decir tú en esta tarde, en esta mañana, cuando tú estás escuchando? Y viste esta transformación, Dios como irrumpiendo, diciendo, vale, mira, todo es como es, pero yo voy a hacer algo, yo voy a amar. Voy a hacerme amigo de mi enemigo. Dice Pablo, hay consecuencias. Dice, primero, tenemos paz. Mira, ahí está. Versículo 1. Justificados pues por la fe. Ese es el Evangelio. Eso es lo que acabamos de mirar, en otras palabras. Visto de otra forma, visto de una forma judicial, por decirlo así. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz con Dios. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice? Reconciliados. ¿No es lo que estamos pidiendo para Ucrania y Rusia ahora mismo? Reconciliación. No simplemente la falta de guerra, que sería bueno. Reconciliación. Es lo que tenemos en el Evangelio. No simplemente es que dejemos de ser enemigos de Dios, sino somos sus amigos. Que es la descripción que tenemos de Abraham, ¿no? Que fue amigo de Dios. Quizás nos trae a la cabeza esta imagen de Adán y Eva paseando con Dios en el huerto, en el jardín. ¿Qué imagen de la amistad? ¿No? Si lo podemos decir así, cogidos del brazo y simplemente paseando y hablando y charlando, escuchando el uno al otro. ¿Quién no ha paseado así en el campo? Lo hicimos ayer nosotros con amigos que nos visitaban. Esa es la amistad. Eso es lo que tenemos con Dios ahora. Hemos sido reconciliados, lo que estábamos enfrentados, mirándonos allí por encima de la tierra de nadie, allí, uno a cada lado, enemigos, y ahora reconciliados, en la misma banda. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz en el sufrimiento. Versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones, ahora podemos tener paz y gloria en las tribulaciones. Es que para el creyente, todo sufrimiento tiene un propósito. Solo tenemos que mirar el libro de Job. No lo parece en un momento. No queremos disminuir
el dolor del sufrimiento. No queremos decir que, bueno, no pasa nada cuando alguien pierde su casa, o su salud, o su trabajo, o un ser querido. Sí que pasa algo. Es tribulación, es doloroso. Aún así, podemos gloriarnos, podemos tener paz, porque a la vez Dios está haciendo algo. Hay fruto en nuestras vidas. Hay cosas que están pasando. Mira, ved esto allí. No solo esto, sino que también nos gloriamos, versículo 3, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia produce, se entiende, la prueba, la muestra, la evidencia de que somos genuinos. Y la prueba produce esperanza. ¿Ves esta cadena? Todo ese fruto que sale de la tribulación. Y si no hubiera tribulación, ¿de dónde vendría el fruto? Entonces tenemos paz con Dios, tenemos paz en el sufrimiento. Y dice Pablo, tenemos paz para el futuro. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, habiendo pasado por el antes y después del versículo 8 del más Dios, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira. Nada tenemos que temer mirando hacia el futuro, mirando hacia aquel día, cuando pensamos cada uno en aparecer delante de él en el gran día de juicio. ¿Qué miedo daría? ¿Qué miedo daría si el versículo 8 no estuviera aquí en Romanos 5? Si no hubieran palabras como más Dios, ¿qué miedo daría pensar en estar delante de Él y Él sacando todos nuestros trapos sucios y diciendo, y por eso, y por eso, y por eso, y por eso, al infierno? Pero con Cristo tenemos paz. Porque había y hay un más Dios que muestre su amor, hay paz mirando a este momento. Cuando Satanás, el acusador, usa nuestro ser y viene delante de Dios y nos acusa y estoy pensando, imaginando, no estoy diciendo necesariamente que Satanás va a estar ahí en el gran juicio, pero poniéndonos en el tiempo de Job, ¿no? Y Satanás viene y cuando dice, no, pero mira, este es malo. Ese no es justo. Mira lo que hace. Ese es incorrecto. Es culpable. Mira este que no tiene nada de virtud. Este que no hay nada honrable o excelente o agradable o precioso o admirable o útil en esta persona. Mira todo lo que ha hecho depravado. Mira las mentiras que ha echado. Mira las cosas que han contestado mal a su marido, a su mujer. Mira las veces que ha hecho mal la declaración de la gente. Mira las veces que ha hecho eso. Y Satanás está allí. Y no, porque siendo aún pecadores, Cristo murió y dice Pablo, mira, si Dios actuó siendo pecadores para darnos paz y darnos la salvación y darnos la justificación, mucho más ahora, versículo 9, ya que nos ha salvado y Cristo ha muerto por nosotros, mucho más nos va a proteger, nos va a dar su paz, aun en los tiempos venideros. Si cuando éramos sin dioseros, Dios cuidó de nosotros, mucho más ahora y mucho más cuando lleguemos delante de su presencia para escuchar el veredicto final. Este es mío, porque Cristo, mi Hijo, murió por él. Entonces, en las tribulaciones, nos gozamos, creyentes. Sí, vienen las cosas que no nos gustan, pero podemos gloriarnos, podemos gozarnos, no porque disfrutamos
el sufrimiento, pero nos encanta pensar en que Dios está obrando para mejorar nuestro carácter, nuestro ser, las cualidades, las virtudes que Él quiere ver en nosotros van saliendo, van surgiendo en nosotros a través y como fruto de la tribulación. Vamos creciendo, hermanos, en carácter, ¿no? Que es ese fruto, la paciencia, la perseverancia, que si no hay pruebas no podemos tener paciencia. La paciencia requiere pruebas para existir. La perseverancia necesita problemas para poder perseverar. Y luego esta palabra prueba, hemos dicho antes, es como la muestra, la garantía, es como la evidencia, es la idea de un laboratorio. Alguien está ahí investigando, tengo una idea, tengo una teoría, tengo una hipótesis, y ahora vamos a ir mirando, haciendo pruebas. Alguien que está haciendo oro, y vamos a probar este oro, vamos a pasarlo por fuego, vamos a refinarlo, está probándolo en el fuego para limpiar y refinar, y todo lo que sale de ahí, el oro es puro y es auténtico y ponen el sello. Esa es la prueba, dice Pablo aquí, y es la muestra de que nuestra fe es genuina y sirve, que hemos sido justificados por la fe, que de verdad sabemos que Cristo ha muerto por nosotros. Y para el futuro esperamos, anhelamos, confiamos, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro tiempo aquí es un abrir y cerrar de ojo, nada más, comparado con todo el futuro que nos espera. Y buscamos y deseamos y miramos y fijamos nuestra mirada en lo que nos espera. Y no, esta esperanza, no nos quedamos ya avergonzados delante de Dios, delante de todos. Es que a veces cuando estás hablando con alguien, ¿no? Y hablando de que sí, yo creo en Cristo, Cristo murió por mí, cuando yo llegue aquel día voy a escuchar bien, buen siervo y fiel, y voy a pasar al cielo, y alguien te mira y dice, bueno, y si todo es mentira y te quedes ya a ti, es que ya todo no vale, ¿no? Y todo ha sido un mal gasto. ¿Realmente que la respuesta? No, pero no es así. Es que sí llegaremos, sí estaremos, es verdad, es cierto, y es más. Cuando yo llego ahí delante de Dios, nadie va a levantarse y decir, tú no. Yo sí, Cristo murió por mí. Dios ha obrado en mi vida. Dios ha derramado su amor sobre mí y sobre mi vida. Dios ha mostrado su amor para conmigo, siendo aún pecador, que Cristo murió por mí. Voy a Él. Voy hacia Él para siempre. No habrá vergüenza delante de Dios para los que están en Cristo Jesús. En todo nos gloriamos y nos gozamos en el Señor y en la salvación que tenemos por su gracia, su misericordia y su amor. Hermanos, es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Hasta el versículo 8 son malas noticias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre de este mundo, nosotros antes, si somos creyentes, impíos, injustos, malvados, pecadores, como consecuencia, enemigo de Dios, incapaz de hacer nada para cambiarlo. Mas Dios,
Ese es el Evangelio. Así se deletrea Evangelio. M-A-S-D-I-O-S. Más. Dios muestre su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén.